Buenas tardes. Hoy vamos a ver la utilización de otras placas, pero en este caso que tengan sistema operativo. Lo que estuvimos viendo son componentes microcontroladores, placas con microcontroladores y hoy vamos a ver placas que tengan sistema operativo. Existen varias placas, varios modelos que tienen sistema operativo. De entre ellos, hoy vamos a ver lo que es la placa Raspberry Pi y vamos a introducir cómo se puede hacer domótica con esta placa. Vamos a empezar entonces. La Raspberry Pi es una placa que fue creada en el Reino Unido y fue utilizada para que los usuarios puedan tener una computadora al alcance de todos de forma económica. Entonces permite que los estudiantes puedan, especialmente los escolares, puedan tener una placa. Esa era la idea original. Pero como ven aquí, tiene pines digitales, entonces también se le puede hacer como se le usa en Arduino para funciones diversas. En este caso, para encender o apagar equipos, aparte de otras funciones que tiene esta placa. Entonces, como ven, tiene pines de entrada y salida, puertos de comunicación y otras series de opciones que vamos a ver en momentos. Tiene un microcontrolador, tiene un microprocesador SOC VMC 2836x4 de Cortex A7. Tiene 40 pines de entrada-salida, GPIO 40 pins. Entonces, General Purpose Input Output significa GPIO. Serían puertos de entrada-salida de propósito general. Existen diferentes modelos de la Raspberry Pi. En este caso es el Raspberry Pi Model 2B. Generalmente hay Model A y Model B, dependiendo de cuántos pines de GPIO tenga y otras características. Tiene un DSI, Display Connector, que sirve para conectarlo a una cámara, que es exclusivamente para la Raspberry Pi. Tiene puertos o entrada HDMI para colocarlo a un monitor. También tiene conectores para una cámara, que ven aquí. Tiene puerto de Ethernet para el RJ45. Para este modelo tiene 4 puertos USB. Para los otros modelos pueden tener más o menos puertos. Por ejemplo, existe la versión 1 del Raspberry Pi, existe la versión 2 del Raspberry Pi, 3, la 4 y la 4.5. Hasta ahí estamos actualmente, hasta la 4.5. ¿Existen diferencias? Sí, existen diferencias entre una y otra. Y también existen diferencias de lo que se le puede instalar a esa placa. Se le puede instalar sistemas operativos Linux y en las últimas versiones de los modelos de Raspberry Pi se le puede instalar también una versión reducida de Microsoft Windows 10. Bueno, eso es en base general lo que se puede hacer con la Raspberry Pi. Instalar se lo puede usar para aplicaciones de multimedia, domótica, videojuegos, servidores web, NAS para la parte de redes, SAM y NAS,
También se lo puede usar como sustituto del Chromecast y otras aplicaciones que dependen del usuario. Se le puede hacer domótica, robótica o cualquier otra aplicación que se lo quiera aplicar. Entonces, ¿qué es una Raspberry Pi? Es un ordenador de una placa reducida, placa única, de bajo costo, desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación y de las escuelas. El diseño incluye System on Board Chip, Broadcom BCM, como les dije, 2835, que contiene un procesador central CPU ARM 1176 JZF-S a 700 MHz. Esta es la versión 1. El firmware incluye un modo turbo que el usuario puede hacerse overclock hasta 1 GHz sin perder la garantía. Un procesador gráfico GPU de video Core 4 y 512 memoria de RAM. Aunque originalmente al ser lanzado eran 256 MB, el diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el almacenamiento permanente. Tampoco incluye fuente de alimentación ni carcasa. El 29 de febrero del 2012 fue fundada y empezó a aceptar órdenes de compra del modelo B. Y el 4 de febrero de 2013 del modelo A.1.10.11. La fundación da soporte para la descarga de distribuciones para arquitectura ARM Raspbian, derivada de la Debian, RixOS, Arch Linux, derivados de Arch Linux, Fedora, derivado de Fedora, y promueve principalmente el aprendizaje del lenguaje de programación Python. Otros lenguajes también soportados son el Tiny Basic, C, Perl y Ruby. Bueno, voy a ir desglosando un poco esto para poder entender. Tiene un procesador BCM 2835 para el modelo 1 que originalmente funciona a 700 MHz, pero se lo puede ampliar hasta 1 GHz haciendo overclocking. Según los entendidos, es importante trabajar a 700 MHz, pero si uno quiere aumentar la velocidad, fácilmente lo puede aumentar hasta 1 GHz de velocidad sin comprometer al procesador. Saben que el overclocking, saben que originalmente los procesadores se colocan a un estado estable de funcionamiento, pero se lo puede aumentar de velocidad, pero eso no garantiza que la CPU no se sobrecaliente. Entonces, para evitar los sobrecalentamientos excesivos, es que se baja a una velocidad, como en este caso de 700 MHz, sin comprometer a la CPU. Pero, según el fabricante, se lo puede hacer el overclock y llegar hasta los 1 GHz sin problemas, como dicen ahí, sin perder la garantía. Tiene un coprocesador, para que es una GPU, que es un procesador de video. Tiene 512 de memoria RAM en la versión 1. No tiene disco duro y su sistema operativo y los programas, las aplicaciones, se instalan en un SD card. Esa es su característica. Se lo coloca un teclado, un ratón y un video que es HDMI. Y ahí funciona como una computadora. Generalmente funciona con sistemas operativos Linux, de entre ellos la más conocida, el Raspbian, que es una derivada de Debian, pero existen como 20 o 30 sistemas de distribución de Linux que se lo puede aplicar.
y también se lo puede aplicar sistema operativo Windows. Todos compilados para esta versión de placa, por supuesto, para que funcione en esta placa. Entonces hay algunas limitaciones con respecto a los sistemas operativos de desktop o de servidores, pero funcionan con la mayoría de los comandos de Linux que hoy en día utilizamos. Sí, es una placa bastante interesante para aprender Linux. Y les dejo un momento esa pantalla para que puedan observar. Este es el modelo 2 de la Raspberry, Y el modelo 2, como vemos ahí, tiene estas características de 1 GB de SRAM, salida de video 1028p, salida de video compuesto PAL o NTSC, como va a salir el video. La salida de audio ya es estéreo, tiene Ethernet, HDMI, tiene un jack para conectar al audio, 4 puertos USB, socket para la SD card, conector serie y los 40 pines del GPIO. Entre esos también se mejoró el procesador. Básicamente es una mini computadora de bolsillo y soporta buena calidad de video, por lo que se lo usa generalmente en muchas aplicaciones multimedia. Muchas aplicaciones se lo usan como multimedia, a veces lo van a ver en los buses o a veces lo van a ver en las propagandas de universidades o de instituciones o de empresas que lo conectan a un monitor, y la computadora es básicamente la Raspberry, bastante pequeña, que se puede colocar detrás de los monitores o de las pantallas y no ocupan lugar, y se puede pasar cualquier tipo de publicidad ahí o de información. También se puede hacer sistemas turneros, de esos boxes que ustedes suelen ver cuando se van a formar, en vez de formar filas, se van a un lugar a hacer gestiones, entonces se llaman, y eso se pueden hacer directamente con una Raspberry o otras aplicaciones como domótica, por ejemplo, que es la que vamos a ver en momentos. Para hacer una aplicación de domótica se puede hacerlo manualmente instalando un web server y sobre esa base desarrollar una aplicación web que tiene ciertas características para que pueda funcionar como domótica, o utilizar ya los que vienen, algunas distribuciones que ya vienen especialmente para domótica, como es esta de OpenDomo. Ustedes bajan la versión de OpenDomo para la Raspberry y lo cargan en su SD card y funciona de maravillas. Entonces, uno de los proyectos de domótica libre que soporta varias empresas de hardware, porque también hay hardware fabricado para eso, software y productos independientes que se encuentran en varios tipos de equipos, incluyendo el funcionamiento bajo la Raspberry Pi. Se llama OpenDomo y tiene soporte y baja prestación de hardware que se lo puede utilizar. Entonces, esta es la pantalla de OpenDomo y ya está todo preparado. Ustedes aquí pueden prender sus luces, apagar sus luces, conectar equipos, abrir persianas, tener la temperatura ambiente, etc. Se lo conecta con varios hardware que se venden en el mercado. Entonces yo puedo tener mi Raspberry Pi con mi aplicación de OpenDomo, comprar hardware especial
conectarlo a mi casa, a mi oficina, a mi industria, etcétera, etcétera, y tener toda esa capacidad. Entonces tienen ahí un OpenDomo y se lo puede utilizar para todas esas funciones. Ahí ven cómo existe una conexión Wi-Fi, yo puedo conectar con mi celular, puedo apagar y prender equipo, puedo conseguir un hardware especial, puedo monitorizar mi consumo eléctrico, tener sistemas de controles inteligentes y sistema global de instalación. Puedo controlarlo desde mi casa o desde mi oficina, etcétera. Desde el lugar donde yo estoy puedo ver lo que pasa en mi casa. Todas esas funcionalidades tiene este OpenDomo. Aparte de eso, existen otras soluciones al cual se lo puede colocarle como sensores o sistemas de comunicaciones. Este protocolo Zigbee, Wi-Fi, sistema MiWi, sistema Wi-Fi embebido, sistema Bluetooth, sistemas cableados, son sistemas de comunicaciones que se lo pueden aplicar a esta placa Raspberry Pi o inclusive a un Arduino o colocarlo al OpenDomo un Arduino, etcétera. También existen para aplicaciones Android, iOS, aplicaciones de bajo consumo de web server, algunas placas que inclusive ya vienen con web server que pueden funcionar en modo AP o modo infraestructura, nuevos sistemas de comunicación como el de LoRaWAN, sistemas de RF tradicionales, de radiofrecuencia que se lo pueden aplicar. Por ejemplo, esta es una Zigbee, MiWi, Wi-Fi, Robin Network, Zigbee que vamos a ver nosotros, MiWi que es una modificación del Zigbee, Robin Network que es un protocolo exclusivamente para trabajarlo con Wi-Fi y que funciona como un pequeño web server en una placa, como ven aquí. Estos integrados de microchip tienen capacidades Wi-Fi, entonces existen una gama amplia de software y hardware que se lo puede aplicar. Bueno, cuando yo me compro mi tarjeta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Instalar el sistema operativo. Para instalar el sistema operativo en una Raspberry Pi, una de las opciones, existen varias, es bajar este programa que se llama Win32 Imager. Lo bajan y se instalan en su computadora. Luego bajan, acá está la dirección de donde pueden bajar ese programa, lo instalan y luego tienen que bajar la imagen del sistema operativo. Existe imagen del sistema operativo como la Raspbian, que es la más común, y lo bajan acá, lo dan download acá, lo bajan y lo dejan en su computadora. Luego de bajarlo, hacen correr este programa Win32 Imager y buscan la imagen de donde bajaron ese programa. En este caso, supónganse que está en disco C download, lo buscan ahí y lo seleccionan, luego le dan siguiente y él se instala dentro de la SD card. Aquí se instala dentro de la SD card. Esta es la imagen y se instala dentro de la SD. Lo descomprimen, se autodescomprime solo en la tarjeta y luego lo conectan a un teclado, a un monitor y a un ratón y ya pueden configurar su Linux. Ya se levanta Linux, se levanta todo, los servicios, etcétera, etcétera. Se levanta todo el Linux y a partir de allí ya pueden trabajar. Este es el menú de entrada donde ustedes van a configurar algunas cosas en especiales. Como ven ahí, 1 es Expand to File System, 2 es Change User Password, 3 Enable Boot Desktop, 4 es International Auction, Enable Camera, Add to Rastrack y Overclock. Básicamente son ese el menú que ven ahí. Por defecto inclusive pueden olvidar ese paso y le dan escape y continúa el proceso de instalación. Y ahí tienen Advanced Auction,
habilitar SSH, etc. Luego ya entran en Linux y pueden instalar con sudo apt-get install todas las aplicaciones que ustedes van a necesitar. Para configurar la IP de la computadora, como vamos a entrar no tenemos todavía IP a esa computadora para que funcione en nuestra red, vamos a escribir sudo nano /etc network interface y nos va a salir un editor de texto con algunos valores por defecto, donde básicamente ustedes tienen que escribir, por ejemplo, esto. Si ustedes quieren que tenga este número IP 192.168.1.200, su máscara de red, esto, y su dirección de su gateway, que es el de internet, lo colocan aquí, colocan todos estos datos y ya está todo. Luego salen de ese editor y ya está. Entonces ven ahí cómo se hace en el nano, sudo nano, como ven aquí la dirección, sudo nano /etc network interface. Este es el directorio etc y dentro del directorio etc el directorio network, y dentro de ese está un archivo que se llama interface, y el nano es un editor de texto que les va a permitir cambiar estos valores. Cambian esos valores, graban, control O es para grabar y control X para salir, y luego le dan reboot, sudo reboot, se rebootea todo y ya tienen configurado su red. Así básicamente les digo rápidamente todo el proceso, y ahí ya tienen instalado la placa. Luego pueden escribir sudo apt-get install, nombre del paquete que pueden instalar, y ahí pueden instalar un montón de paquetes que ustedes saben ya. Si conocen Linux, cualquier aplicación que quieran instalar lo pueden instalar ahí. Cualquier web server pueden instalar, por ejemplo, MySQL para tener MySQL. Pueden instalar Apache y pueden instalar PHP y tienen un servidor web en esa placa. Todo eso es con sudo apt-get install y el nombre del paquete. Lo buscan en internet cómo se instala la última versión, por ejemplo, del PHP, y van a escribir cómo instalar en una Raspberry la última versión del PHP y les va a salir cómo se llama el nombre del paquete actual. Inclusive les va a mostrar los pasos cómo se hace. Como esta es una introducción, básicamente tardaría casi 1 o 2 meses para mostrarles cómo se instalan varios paquetes. Entonces es nada más que una introducción, pero a modo de introducción les dejo este material que les va a ser muy útil para poder instalar los paquetes y conocer cómo se instala. Ahí ven otras cosas en que se pueden agregar. Inclusive pueden trabajar, una vez que instalan toda su tarjeta de red, pueden trabajar con un cable de red a su computadora o con Wi-Fi a su computadora, y pueden trabajar con SSH, que ya viene preinstalado en la Raspberry, o pueden instalarlo con otro programa y utilizar PuTTY en Windows. PuTTY es para hacer SSH, y desde su computadora escriben todos los comandos de Linux que van a trabajar, y trabajan directamente desde su computadora. Todo eso pueden hacerlo. Entonces con una Raspberry Pi pueden instalar todo eso, y así como con una Raspberry Pi con una tarjeta Raspberry Pi pueden agarrar y instalar cualquier programa. Como es un sistema operativo, ya no es una placa como el Arduino, podemos instalar programas para domótica. Esto lo pueden bajar directamente y escriben OpenDomo para Raspberry Pi y van a encontrar y lo instalan esto, y viene inclusive con varios hardware que se puede instalar. Cómo instalar
el sistema operativo es sencillo. Se baja este programa que se llama Win32 Disk Imager y con ese programa ustedes van a instalar. Y luego bajan el sistema operativo, que en este caso va a ser una Raspbian, que es una Debian exclusivo para la Raspberry Pi. Bajan estos paquetes y con el programa Win32 Disk Imager van a instalar esa imagen. En este caso van a ver que yo bajé, por ejemplo, aquí una imagen de ese sistema operativo. Me voy y lo busco, que está en la unidad E, y lo instalo. Acá le doy Write y se va a instalar. Acá en el progreso le va a mostrar de 0 a 100% cuando se instala toda la imagen dentro de la SD card, porque la Raspberry Pi no tiene disco duro, tiene una tarjeta SD card igual que tienen los celulares, y dentro de esa SD card se carga el sistema operativo. Entonces le dan Write, se carga todo el sistema operativo, luego reinician la Raspberry Pi, o sea, meten su SD card en la Raspberry Pi y lo conectan a la red, y la Raspberry Pi se va a inicializar con el sistema Linux, y originalmente les permite configurar en esta pantalla, que es la pantalla inicial de configuración que sale la primera vez, y le permite configurar estas opciones que van desde el 1 hasta el 8. Expand File System, Change User Password, pueden cambiar su password, originalmente es 1, 2, 3, 4. Pueden poner Enable Boot to Desktop, originalmente arranca en modo texto y ustedes lo pueden poner en modo gráfico y lo cambian en esa opción 3 y ya va a arrancar en modo gráfico como si fuera un Linux en forma gráfica, y ahí van a tener ratón y otras cosas para trabajar con él, que van a habilitar el Graphical Desktop. Después pueden cambiar las configuraciones de regionales, por ejemplo en este caso Paraguay, y su hora y el tipo de teclado y todas esas cosas. Si quieren habilitar la cámara que tienen o no tienen, y otras funciones que ven ahí, tienen el 5, 6 y 7 y el 8. Pueden habilitar el comando SSH o pueden deshabilitar. Convendría que lo habiliten para trabajar SSH desde Windows. Entonces ustedes de su Windows van a loguearse a su Raspberry Pi y van a poder escribir los comandos desde su computadora de desktop o una notebook, directamente comunicándose con su Raspberry y configurando y cargando todos los otros programas. Entonces habilitan el SSH y con eso terminan la instalación. Para instalar cualquier paquete dentro de la Raspberry van a escribir sudo apt-get install y el nombre del paquete. Si no está instalado el SSH, cosa que va a ser extraño porque generalmente ya viene preinstalado el SSH, lo van a escribir sudo apt-get install y SSH, y luego van a inicializar el SSH y ya va a quedar activo el SSH. Por defecto, cuando ustedes están aquí, habilitar el SSH, ya viene con el SSH, solamente lo habilitan, ya no van a instalarlo. Lo único que van a requerir es que escriban sudo nano /etc network interfaces para que le den un número IP a su Raspberry. Es decir, que va a estar en la misma red interna de las que ustedes tienen, ya sea desde Wi-Fi o desde un cable de red. Ustedes deciden cómo van a instalar. Y para eso van a escribir sudo nano /etc network interface. Nano es un editor de texto. Sudo es para que tengan privilegios de superusuario para que puedan ejecutar el comando nano. etc es un directorio, network es otro directorio. Dentro de etc está network y dentro de network está el archivo que se llama interface, que es un archivo de texto. Ese archivo de texto les permite a ustedes colocar el número IP de su computadora, o sea, de la Raspberry. Entonces escriben sudo nano
barra etc network interface, enter, y les va a salir esta pantalla. Ahí, como ven, son las configuraciones que ustedes tienen que colocar de su Raspberry. Vamos a verlo aquí. Entonces lo van a colocar así. Address, le van a dar el número IP que ustedes quieran. Esta es la marca de red que van a darle, por ejemplo. Y el gateway es el gateway de internet que ustedes tienen acceso desde su casa o desde su oficina. Buscan este número IP y lo colocan. Entonces colocan todo esto y ya van a tener acceso para conectarlo a su router. Por ejemplo, si lo van a conectar a su router para que tenga acceso a internet también su Raspberry Pi. Ahí ven lo que hay que cambiar. Address es su IP, NextMac es su máscara de red y el gateway es lo que van a conectarlo a internet. Bueno, graban eso, es con control O para grabar y control X para salir del editor, y luego ya tienen su servidor, ya tienen todo configurado, su red. Entonces ya tienen preparado ahí pueden instalar ya otros paquetes que quieran, y si ya quieren trabajar desde su computadora, entonces instalan un programa de SSH que se llama PuTTY, y desde este lugar van a poder escribir. Acá le dan el número IP de su Raspberry dentro del PuTTY en Windows, y ya pueden escribir cualquier comando que necesiten. Bueno, ¿qué pasa? Si ustedes quieren, como ya saben que su Raspberry Pi está en formato gráfico, entonces ¿qué pasa? Pasa que si yo quiero tener acceso no solo del CCH, existen otras posibilidades. Escriben sudo apt-get install xrdp y básicamente instalan ahí un programa gráfico donde se van a poder comunicar con algún cliente de RPD en Windows, y van a ver el formato gráfico de la Raspberry. Entonces van a entrar en la Raspberry desde su computadora y van a usar el ratón y el teclado, y les va a ser más fácil trabajar así. Esa es la forma más fácil de trabajar. Entonces instalan este paquete sudo apt-get install xrdp y ya tienen solucionado. Entonces entran en su Windows y entran con el IP que ustedes ya le agregaron a su Raspberry, entran ahí y ya lo ven en Windows. Entonces es instalar el escritorio remoto para Windows y lo van a ver directamente desde Windows y van a poder trabajar. Una manera bastante fácil de poder entrar en la Raspberry sin que ustedes tengan un teclado, un mouse y una pantalla conectando a la Raspberry. Pueden dejar así suelto eso y entrar remotamente, entonces, a tener todas las capacidades de la Raspberry. Entonces es espectacular. Bueno, pasando a otro tema, vamos a ver algunos sensores que se pueden utilizar tanto para Raspberry Pi o para Arduino o para otros, que es el tema de Smart Sensors. Entonces, estos sensores tienen sistemas Wi-Fi u otros sistemas de comunicaciones para que puedan funcionar, o otros solamente son sensores normales, pero que tienen un pequeño software que le permite, por ejemplo, calibrarse o que den respuestas inmediatas. Es que los sensores normales no te brindan ciertas informaciones, o se descalibran o tienen ciertos problemas, pero estos sensores inteligentes son, así como su nombre los dice, son inteligentes y te permiten hacer muchas cosas que los sensores normales no tienen. Es un tema nuevo. Acá en Paraguay todavía no van a conseguir ningún Smart Sensor, van a tener que traer y experimentar con eso.
Es muy poco todavía la cantidad de Smart Sensor que existe, pero la idea es que yo les muestre algunas nuevas tecnologías que existen. Entonces, ¿qué tipo de componentes tienen los sensores? En esencial, los sistemas de automatización industrial utilizan sensores, los edificios inteligentes en domótica, en medicina para monitoreo y actualización de signos vitales, por ejemplo, y administración de medicamentos, en los sistemas geotérmicos y meteorológicos para el monitoreo de temperatura y otros que se le pueden aplicar. ¿Dónde se le pueden aplicar los sensores? ¿Qué problemas tienen los sensores? Tienen limitaciones de uso, incompatibilidades entre uno y otro sensores o entre uno y otro componente y dificultades para su configuración. Por eso es que los sensores normales cuestan configurarlo. Y lo que se pretende es que estos sensores inteligentes sean como los sistemas plug and play de la computadora. Sería enchúfelo y listo. Esa es la idea, de que yo pueda conectar y que él solo se configure sin que yo haga ningún esfuerzo. Esta es, sin que yo haga ningún esfuerzo, y él solamente le va a decir al equipo que se conecta, le va a decir qué tipo de dispositivo es, cuál es el rango de lo que va a sensar, y se va a autoconfigurar de acuerdo a las características. Por ejemplo, que traigan un sensor de temperatura acá en Paraguay, donde prácticamente nuestras temperaturas en verano son más de 40 grados, que llevarlo, por ejemplo, al mismo sensor en Canadá, que básicamente su temperatura es bajo cero en gran parte del año. Entonces tienen diferentes configuraciones. Y las características de estos sensores inteligentes son que se adaptan al medio al cual se lo aplica, sin que yo le diga estoy en Paraguay, tengo tal rango de temperatura, o estoy en Canadá y tengo tal rango de temperatura. Él automáticamente se calibra. Bueno, cuando hablamos de sensores, básicamente tenemos una magnitud física que vamos a leer, por ejemplo, temperatura, presión, fuerza, y existen los transductores, que son los componentes electrónicos que toman esa señal del medio ambiente y lo convierten a una señal que básicamente entra como señal analógica en algún componente. Y ese tiene un conversor analógico digital que va a convertir ese valor físico en electricidad, y esa electricidad en un valor numérico, que es lo que leen las computadoras y los dispositivos. Entonces, de una magnitud física se transforma a una corriente, a un voltaje que se transforma en una señal analógica que se convierte en un número digital. Ese es el proceso. Y aquí ven todo el proceso que tiene de los sensores. Generalmente entra el sensor, acá hay una etapa de amplificación porque generalmente la señal es muy pequeña. Tiene filtros porque a veces entra con ruido o imperfecciones del medio ambiente. Tiene el conversor analógico digital. Tiene la parte de calibración que les dije. Y así sucesivamente hasta que esto se convierta en una señal digital. Esos son los sensores actuales, los que tenemos actualmente. Y estos son los sensores inteligentes, los primeros sensores inteligentes. Como ven acá, sus siglas son TET. Entonces, utilizan mucha lógica. Por ejemplo, lógica difusa y otros algoritmos. Tienen algoritmos. Son como mini computadoras que están acá, que básicamente están calibrando y están haciendo la función que los sensores normales no tienen. Se le conoce con el nombre de TET y son los sensores inteligentes. A esto tiene otras capacidades que es el STIN y el NCAP. Básicamente el NCAP es lo que se le está agregando actualmente, y el NCAP es una capa de red, como ven aquí. Entonces estos sensores se conectan inclusive a internet. Son bastante son la novedad más o menos. Y como les dije, básicamente no hay
no hay mucho todavía, es muy poco la cantidad de sensores que tengan estas capacidades. Y se lo puede conectar a la red de internet y pueden funcionar y se lo pueden prender o apagar desde internet o pueden hacer otras funciones. Pueden funcionar en una red en malla como si fuera en internet. Y así tiene su protocolo también, como ven aquí. Tienen su protocolo de funcionamiento. Así como ustedes conocen el protocolo Wi-Fi, estos también tienen su protocolo. Ahí ven a qué protocolo corresponde. Y ven a qué norma internacional están está en la norma internacional 1451 del IEEE y es una arquitectura con esa norma y tiene estos componentes que les dije, STIN, TEDS y NCAP. Y acá ven un diseño más o menos de lo que es ese componente. Bueno, vamos a ver, aparte de ese sensor, les voy a mostrar rápidamente. El sensor en sí no va a funcionar si no tiene un sistema de comunicaciones y se puede apoyar en un sistema de comunicaciones de los cuales muchos que hay y vamos a ver rápidamente lo que es el Zigbee. Zigbee, aunque su nombre no diga, básicamente como ven acá, la idea era de movimiento zigzag de que tienen las abejas. De ahí viene el nombre de Zigbee. Y es un sistema de comunicación que fue realizado por una organización que se llama Zigbee Alliance y hizo los wireless control, que son sistemas parecidos al Wi-Fi. Está basado en el estándar, tiene también un estándar que es el 802.15.4, así como el del Wi-Fi es 802.11. Este es el 802.15.4. Fue creado acá por esta alianza y es una tecnología estándar creado principalmente para sistemas de control y redes de sensores. Entonces lo que más se usa es para redes de sensores. Ahí tienen la pila, así como tienen la pila OSI del OSI ISO, la pila de los protocolos de TCP/IP, por ejemplo. Acá tienen la pila de protocolos de este Zigbee y que tiene esta estructura. Arriba están las aplicaciones y acá más abajo están, o sea, acá está la parte de aplicaciones y acá está la parte de hardware. Por ejemplo, la parte física está acá y la MAC address también está acá. Tiene esa MAC address que también tiene el protocolo TCP/IP. Acá está la parte de redes, la parte de seguridad y la parte de aplicaciones en sí, que es la API y Application. Este es un poco el protocolo 802.15.4. Esto es lo que es a grande rasgo, lo que tiene. Pero básicamente nosotros solamente vamos a utilizar el dispositivo. Acá tienen una comparación de todos los protocolos 802 del wireless. Zigbee está aquí y utiliza menos cantidad de información porque está solamente con sensores. Como ven, los otros protocolos del Wi-Fi tienen más ancho de banda, este tiene poco ancho de banda, solamente es para sensores. Es decir, que en el Zigbee ustedes no pueden transmitir informaciones de video ni audio porque es muy pequeño el rango que tiene. Este les muestra que el rango de datos que se transmite es muy pequeño, pero ya sirve para poder utilizarlo en redes sensores. Generalmente funciona a 915 MHz o a 2.4 GHz. Generalmente en nuestro país esta área de 915 está utilizando entre Copaco y personal, por lo que esta área no se puede
utilizar. Las redes de telefonía celulares en nuestro país están muy pegadas a 900, entre 850 MHz y casi 900 MHz están pegadas las frecuencias de la telefonía celular acá en Paraguay, por lo que a este no se puede utilizar y lo vamos a tener que llevar hasta 2.4 GHz. Si uno quiere comprar un dispositivo Zigbee, conviene que lo compre a este rango. Ahora, si lo va a usar en el hogar, no hay problema, porque generalmente están para 100, 200, 500 o 1000 metros, muy pequeño, y no va a interferir con las antenas de radiofrecuencia de la red celular. Si compran una Zigbee de bajo de baja distancia, entonces no se va a interferir con eso. Pero si compran, por ejemplo, una Zigbee para más de 1 kilómetro, creo que hasta 24 kilómetros se puede comprar esta de Zigbee, y tiene un alcance de 24 kilómetros, pero en espacio abierto, o sea, en el campo, donde no haya edificios. Cuando hay edificios ya se reduce la comunicación, entonces, aunque diga en la hoja de datos del componente que puede alcanzar hasta 24 kilómetros, lo llevan a la ciudad y van a darse cuenta que no. Quizás 1 kilómetro es lo que pueda alcanzar, pero cuidado con cuando ya alcanza 1 kilómetro, porque puede interferir con las telefonías celulares, y si ellos descubren que alguien está transmitiendo en la misma frecuencia que las que están utilizando ellos y está interfiriendo con las señales, pueden detectar eso y pueden multar a las personas que están haciendo eso. Entonces es preferible que utilicemos esos componentes, pero a esta frecuencia de 2.4 GHz. ¿Para qué fue hecho Zigbee? Entonces fue diseñado para control inalámbrico de sistemas de control y red de sensores, más para red de sensores. Opera en un área que se denomina PAM, Personal Area Network, que es básicamente originalmente se utilizó a un área parecida a lo que es Bluetooth, pero después las empresas fueron aumentando en distancias, aunque se lo denomina PAM, que es Personal Area Network, que está también metida a Bluetooth. Actualmente las redes Zigbee pueden alcanzar varios kilómetros. Tiene conectividad entre diferentes dispositivos, generalmente para sensores, usado de control de luces. Eso es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con una red Zigbee? Puedo apagar y prender luces, interruptores, termostatos, alarmas, electrodomésticos, electrónica de consumo, etc. O sea que funciona como un control remoto. Eso es lo que puedo hacer. O como, por ejemplo, para leer temperaturas desde una distancia aproximada. Entonces tengo mi emisor y mi receptor, y ahí tengo mi equipo. Vamos a ver, acá utiliza para una red inalámbrica para prender y apagar luces. Y existen modelos, su topología puede ser en estrella, en árbol y mallado. Eso es importante entender. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con estas aplicaciones? Eso es lo que yo puedo hacer con estas aplicaciones. Interconectar todos estos equipos. Y puedo, desde este interruptor que ven aquí, puedo encender esta lámpara que está aquí en una red mallada. Porque su configuración, como les dije, puede ser en estrella, en árbol o mallada. Si podemos, lo conectamos en mallado y vamos a tener de esta forma una red parecida a una mini internet, donde todos se interconectan contra todos y nosotros redirigimos solo el camino que nosotros deseamos. Eso es lo más espectacular de estas redes. Y ven cómo yo puedo cambiar el camino y seguir prendiendo. Es decir, que si mi dispositivo por aquí no puede ir, puede buscar otro camino y igual enciende esta lámpara, una red mallada.
Productos existen kits de desarrollo, sensores, transmisores, receptores, repetidores, etcétera, y los módulos que se los puede comprar. Se lo puede usar para monitorear la corriente de la casa, cuánto estamos consumiendo. Entonces podemos monitorizar los ambientes, monitorizar sectores agrícolas en el campo y automatización del hogar en el hogar. Los productos de aplicaciones: hoja de ruta de seguimiento de productos, electrónica de consumo, PC, cuidado personal y atención de la salud. También se lo puede utilizar para la parte de salud. El control comercial y residencial para la parte de domótica. Entre otras, aquí no se pueden aportar con investigaciones o productos comerciales que hay gran oportunidad para poder hacer. Entonces, con estos sensores yo puedo imaginarme cosas y hacer proyectos, y a la larga lista de aplicaciones que se le puede realizar, ustedes pueden elegir y hacer otras más. En este caso vemos como en el hogar está todo controlado por una red Zigbee. Entonces va a ser así en el futuro. Tecnologías contra las cuales compite, porque no es la única tecnología, la tecnología Zigbee. En este lado del continente se utiliza Zigbee, pero en Europa se utiliza otra red que es muy parecida a la de Zigbee, que se llama Z-Wave, que ven aquí. En Europa se utiliza más esto. Smart Home Inteon, que es una empresa, y protocolos propietarios mallados. Yo les dije que había uno que se llamaba MyWay. A ver si llego hasta ahí otra vez. Aquí, MyWay. MyWay es una modificación del Zigbee, pero esta hizo una empresa. Zigbee es una organización, pero es free, o sea que es de dominio público. Pero MyWay es de propietario de una empresa que se llama Microchip. Entonces es como que es dueña de este protocolo. Entonces Zigbee compite contra esas empresas que tienen su protocolo propietario. Protocolos propietarios mallados. Bueno, y les cuento un caso en particular. Hay una empresa que originalmente su producción está en China, como la mayoría de las empresas hoy en día, y se llama XB. XB se escribe XB. XB es una marca de una empresa que se llama Digi International. Digi International se encarga de hacer los módulos, pequeños módulos que se los conectan a Arduino o otras placas, el módulo de Zigbee. Y ellos esta empresa aprendió cómo funciona el Zigbee y le agregó algo al Zigbee que ellos fabrican. Y al final también es un protocolo propietario. Entonces modificaron algo el del Zigbee y le agregaron una red mallada que es originario de esta empresa Digi. Entonces Digi International en sus protocolos Zigbee, también modificando una opción, se vuelve una opción mallada que es protocolo propietario. Entonces compite también contra lo que es originalmente el Zigbee en forma tradicional. También esta empresa Digi International fabricó otros sistemas de comunicaciones parecidos a partir de la experiencia de eso. Y, por ejemplo, hizo unos cajeros inteligentes. Ustedes conocen los cajeros automáticos.
Los cajeros automáticos, que es para retirar dinero, originalmente están en una conexión cableada con red. O sea que si ustedes se fijan detrás de un cajero automático, van a encontrar que tiene una conexión Ethernet por cable. Y lo que hizo esta empresa fue bastante interesante. La empresa Digi International agarró y le colocó sistemas Wi-Fi a partir de una red mallada. Entonces, el sistema de comunicación es Wi-Fi. ¿Y qué ventajas tiene? Que yo, por ejemplo, puedo comprar, mi empresa puede comprar, y no solamente es cajero automático, sino que básicamente es como ese e-Global que tenemos acá en Asunción. Básicamente yo puedo hacer transacciones con ese cajero, puedo comprar o vender cosas, y se colocaban en Estados Unidos en algunos centros comerciales. ¿Y qué ventaja tiene? Que ustedes lo pueden colocar en cualquier lugar del centro comercial sin cablear nada, porque no tiene cable de red, es Wi-Fi. Entonces tiene ciertas ventajas con respecto a los otros cajeros que son cableados y se quedan quietos. Y tienen todo un protocolo para poder quitar todo. En estos cajeros la ventaja es que uno coloca en un lugar, si lo quiere mover fácilmente lo mueve en un lugar, o si lo quiere trasladar a otro centro comercial o lo quiere mover en alguna empresa a otro lugar, mueve el dispositivo, solamente enchufa otra vez de vuelta y ya funciona porque tiene su propio sistema de comunicación. Bueno, y eso es todas las ventajas entonces que tiene. Bueno, y estas son algunas aplicaciones que tienen para la red del hogar. Y acá ven la red mallada que tienen, mallada, estrella y cluster que tienen aquí. Y cómo se conecta eso. Acá ven unas aplicaciones prácticas que se usa con el Arduino y que se utiliza con estos modos que les dije que se llaman XB. Este es XB. Y esta es una aplicación que hice yo con un amigo, con un Visual Basic, y para aprender y apagar dispositivos como los que ven aquí. Entonces, acá está mi hardware y mi software es este que está aquí. Bueno, y eso es todo lo que le quería mostrar hoy. Muchas gracias.